Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuestro segundo videíto. En este video vamos a platicarles acerca de cómo principalmente Karina empezó a darse cuenta de que nuestro niño empezaba a tener algunos pues, movimientos o comportamientos no tan usuales. Durante este video pues, prácticamente ella les va a explicar todo lo que fue viendo y cómo nosotros como padres pues en algunas situaciones pensábamos que era algo normal, a veces pensábamos que la gente exageraba, a veces sí nos entraba el miedito, pero como les repito, como éramos padres primerizos, pues teníamos esa inquietud y a veces no sabíamos ni qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, nada más para ponerlos un poquito en contexto antes de que empiece Cari, les recuerdo que nosotros tuvimos a nuestro niño en época de pandemia, entonces eso también afectó mucho porque pues estábamos en la casa, no teníamos muchas visitas y entonces eso también hasta cierto punto hizo que pensáramos que su comportamiento era un poquito normal. Bueno, entonces ya no quito más el tiempo. Cari, ¿nos puedes platicar un poquito de aquellos síntomas que tú sentías o veías o comportamientos más bien que veías en Angelito cuando era pequeñito? Si nos puedes ir platicando desde más pequeñito hasta que fue creciendo y cómo tú fuiste pensando que nuestro niño podía llegar a tener algún tipo de comportamiento característico del autismo. Sí, claro, bueno, pues un gusto volverlos a saludar, volverlos a recibir en nuestro canal, que sabemos que va a ser de mucha ayuda para muchos padres de familia. Quizás si tú no estás conviviendo con una persona autista dentro de tu hogar, a lo mejor puedes conocer a algún amigo y es muy importante en este momento concientizar a la sociedad de lo que es el espectro autista, porque a veces como padres, y como bien lo dijo Ernesto, nos tocaron tiempos muy difíciles que fueron época de pandemia, en donde nadie salía, todo el mundo estaba en la casa, solamente era papá, mamá y el bebé. Digo, para quienes fuimos primerizos, pues estuvimos como que en un círculo muy pequeño, sin nada de socialización, sin nada de estímulo, inclusive, bueno, pues como nosotros antes vivíamos en un espacio muy silencio, en donde literal no escuchabas ni los gatos, ni los grillos, ni nada. Entonces, sí llega a confundirte mucho eh, todos los mitos o todas las cosas que te dicen que dentro del pensamiento ajeno llegaran a ser como muy normales. Pero yo creo que nos ha ayudado mucho el sexto sentido, y con esto yo no quiero decir que si tú no tienes ese sexto sentido como mamá, ay, qué mala madre eres, o que sientas culpa de alguna forma porque no te hayas dado cuenta a temprana edad que tu hijo estaba dentro de este espectro, ¿ok? O dentro de esta condición. Una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención fue que cuando Ángel nació y cuando nos lo llevaron al cuarto, pues era un niño muy tranquilito. Cuando nos lo entregaron, pues era puro dormir, y yo veía que era como un niño muy adaptativo. A lo mejor mucha gente va a decir, ay, era muy temprano, o sea, tenía unas horas de nacido, pero literal, si tú le dabas de comer, él comía. Si tú lo movías, él se dejaba. Si tú lo cargabas, pero había momentos o había lapsos en donde se agarraba a llorar, 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 y ya tenía pañal limpio, pues no tenía ropita, entonces solamente traía una batita ahí en el hospital. Ya le habían dado biberón, porque hasta eso me le metieron biberón en el hospital. Lo cual yo sé que muchas personas están en contra, muchas personas están a favor, porque inclusive para muchas mamás es muy, mm, pues cómodo, ¿verdad? Es muy cómodo que eh, optar por el biberón, ya que algunas trabajan o hacen algunas otras actividades, pero en este caso para mí no representó como un problema si era lactancia materna exclusiva o si se maneja una lactancia mixta. Pero volviendo al tema, ya una vez que Ángel había tomado su biberón, ya había tomado leche del pecho, ya se le había cambiado el pañal, no traía, o sea, veíamos que a nuestra vista nada le incomodaba o nada le debiera de incomodar.
Entonces el niño seguía llorando, 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 pero era un llanto como si le estuviera picando algo, como si algo lo estuviera lastimando. Entonces le llevábamos a la enfermera, digo, no ocurrió así muchas veces en el hospital, pero fueron como 2 veces de que le hablábamos y lo que pasa es que ya le cambiamos el pañal, ya le di leche, ya esto, y nosotros pensábamos que era parte de cólico o algo así que se tenía que ver médicamente, ¿no? Entonces ya la enfermera lo agarraba y se lo llevaba y luego ya no lo regresaba como reseteado. Entonces ya el niño regresaba tranquilito, y no pasaba nada. Digo, yo le preguntaba a la enfermera que qué tenía y me decía, no, solamente quería salir a dar un paseo. Entonces, pues bueno, ok. Mi esposo me hacía burla porque me decía, mira, salió la mamá, no se haya encerrado. Entonces, ya cuando salimos del hospital, no sé si recuerdes, que incluso a la pediatra le mandábamos videos donde estaba llorando incontrolablemente y ya estaba bañado, se le había dado biberón, ya se le había ofrecido pecho, incluso con la mamila y con el pecho dentro de la boca, no paraba de llorar porque ya, o sea, como que él decía, no quiero comer, y simplemente yo me imagino que eran como desregulaciones emocionales que obviamente por ser un bebé, pues no podía él expresarlo, ¿no? Como que me siento así, me siento así. Una de las partes o una de las cosas que me han explicado como gráficamente de lo que siente una persona autista dentro de su cuerpo es como si tuviera todo su cuerpo o partes de su cuerpo como acalambradas. Sí, entonces, por decir, cuando se te duerme un pie, como que te pegas para que se despierte. Y eso sienten ellos, bueno, me explican que eso sienten ellos en diferentes partes de su cuerpo y la mayoría la siente como que en la cabeza. Entonces, yo no me imagino a mi bebé chiquitito de días, sintiendo eso en su cuerpo y sin poder expresarlo, o sea, el decir, no tengo hambre, no me pica la ropa, no me quiero bañar, yo siento esto dentro de mí. Entonces, me imagino que por eso lloraba y lloraba y lloraba, incluso, no sé si recuerdas también que varias veces lo llevamos con la pediatra y justamente cuando estábamos con la pediatra estaba tranquilísimo, no pasaba nada, todo era amor y paz, y bueno, ya quedábamos nosotros como los payasitos del circo, ¿no? Regresábamos a la casa y era otro llorar. Entonces, incluso noches de desvelo, no quería que me le despegara y empezamos a leer un poco sobre el apego. No sé si lo recuerdes. Empezamos a leer un poco del apego y yo digo, bueno, pues suena lógico estar 9 meses en la panza de mamá, escuchando su corazón muy cerquita, escuchando su voz muy cerquita y sintiéndote como con ese calor y muy protegido y de repente sales a un mundo frío en donde se escuchan demasiadas voces, donde tu mamá se aleja, donde ya no escuchas el corazón de tu mamá cerca, e incluso si te pasan a las manos de papá, pues es un calor diferente al calor de mamá. Entonces, pues volvía como ese llanto, ¿no? Volvía ese llanto del niño, pero a mí me llamaba mucho la atención porque yo decía, bueno, yo por experiencia con mis sobrinos y con algunos bebés de mis amigas y cosas así, pues veía que lloraban, les daban de comer o les cambiaban el pañal o les quitaban la ropita y era la solución, ¿no? Les encontraban. O, ¿sabes qué? Está llorando porque tiene cólicos y se arquea y se hace así y cosas de esas. Y los bebés pues paraban de llorar, se regulaban y todo súper bien. Pero con Ángel había veces que se hacía de todo, bebecito, y no había remedio. O sea, había veces que yo me la pasaba con él en los brazos, me gastaba, o sea, me ganaba el cansancio y ya terminaba yo con los brazos caídos y él así en mis piernas, bien arqueado, pero siempre junto conmigo, siempre. Entonces, no sé si de alguna manera esa cercanía lo regulaba o lo hacía sentir seguro. Incluso cuando tú, no sé si nos puedes platicar un poquito de cómo descubriste el tipo de música que lo regulaba y que lo calmaba, que yo dije, ¿qué onda? O sea, ruido blanco o sonido blanco, música de Mozart, Beethoven, de cuna y de todo, y
esta música te viene a calmar. Sí, es algo chistoso. Digo, yo toda la vida he escuchado cumbias del centro de México. Porque aquí en Monterrey escuchan otro tipo de cumbias, pero yo me refiero a cumbias de esas que la gente de mi edad va a identificar, de Yaguarú, Cañaveral, Los Ángeles Azules. Y surgió de la nada. En una ocasión estaba en YouTube un video de las cumbias y lo cargué porque ya era hora de que se empezara a dormir y empecé a bailar con él y se empezó a quedar tranquilito, se quedaba dormido y así era la manera en que lo regulábamos y en la que se quedaba dormido. Inclusive me voy a adelantar nada más tantito, él cuando ya podía caminar y ya tenía sueño, él iba, me levantaba los bracitos para que lo cargara y empezáramos a bailar. Pero él se regulaba con esa música y con esa música se quedaba dormido. O sea, y pues sabemos que hay unas canciones que no son así como que muy tranquilas en cuanto al sonido, sino que echan sus grititos ahí clásicos de la cumbia, pues él con eso se regulaba. Y era algo que no era tan común, o sea, y más porque vienes de un ambiente silencioso, vienes de un ambiente muy pasivo, muy tranquilo. Yo decía, pues estuviste en mi panza, en la casa no se escuchaba nada de ruido, nadie hablaba más que papá y mamá, y eso cuando yo estaba despierta porque a mí me dio mucho sueño en el embarazo, entonces la mayoría, la mayor parte del tiempo, me la pasaba dormida. Ahora sí que como bebé, durmiendo y comiendo, durmiendo y comiendo, pero sí era muy extraño eso de que se regulara o que encontrara como algo de tranquilidad en ese tipo de música. Entonces, ya después, bueno, posteriormente a eso, nos hacía como dudar, o bueno, a mí como mamá me hacía dudar todo lo que se vino de pandemia, que como ya lo mencionamos anteriormente, falta de socialización, nadie te podía visitar, nadie podía ver al bebé, nadie lo podía cargar, no podía como adaptarse a otro tono de voz, a otro calor de cuerpo y todo ese tipo de cosas. Entonces pensábamos que eran como cosas que pudieran haber estado afectando en ese momento del crecimiento de Ángel. Pero después de ahí, conforme fueron pasando los meses, yo creo que como a los 6 meses cuando empezó con la alimentación complementaria, Sí. que ya se empezó a sentar y que ya empezó como a gatear primero. Eso fue algo muy importante en lo del gateo. Ya saben, como padres primerizos estamos ahí viendo videos y leyendo, investigando, viendo a ver qué conseguimos y todo ese tipo de cosas y pues bueno, se llega a la etapa del gateo. Veía yo varios tutoriales, leíamos libros y veíamos la parte del estímulo. Cuando un bebé comienza a caminar o cuando lo empiezas a estimular a caminar, pues la posición es boca abajo, manitas hacia enfrente y pues ellos mismos empiezan a hacer sus movimientos como de esfuerzo para levantar la cabeza, para empezar a mover los brazos, para empezar a patalear y ellos mismos poder avanzar si es que algo les llama la atención. Entonces yo veía que cuando empezaba yo a hacer esos ejercicios de estimulación, yo agarraba juguetitos que incluso tenían sonido, como sonajas o algunos muñequitos con texturas que se escuchaban como crocantes o algo así, y se los agitaba por enfrente, incluso se los ponía muy cerca y él con su mirada perdida volteaba para acá, volteaba para allá, y yo, mira Ángel, mira el juguetito y mira la sonaja y todo ese tipo de cosas, y él volteando a ver el techo, la luz. Entonces yo decía, a lo mejor este juguete, muñeco, sonaja o lo que sea, no le llamaba la atención. Entonces, pues bueno, hicimos los ejercicios de gateo y de estímulo de otra manera, con rodillitos y todo ese tipo de cosas, pero también veía yo como que no le gustaba. O sea, el contacto así que lo estuvieras tú agarrando cuando yo sentía que él ya como
que se sentía preparado para poder iniciar la etapa del gateo, como que decía, no me agarres, no me prives, yo ya sé hacer esto. Entonces él solito, yo ya lo ponía boca abajo y él empezaba como a empujarse. Después poquito a poquito fue levantando sus rodillas y fue como avanzando con sus manos. Incluso no sé si recuerdes la posición de militar que hacía, que se arrastraba y se empujaba con los pies y con los codos. Entonces sí vi mucho eso del contacto visual, y cuando se le hablaba por su nombre o cuando le mencionabas su nombre, pues no hacía como el típico voltear o hacerte contacto visual o que le llamara la atención. Ayer algo un poquito que nos sacaba de onda porque aún era pequeñito y empezaban los temas dentro de nosotros mismos de pensar, oye, ¿y si estará sordito? Si no escucha bien. Sí. No, pero es que cuando él nació sí le hicieron su tamizaje auditivo, pero y si se equivocaron, bueno, pues hay que hacerle otro estudio. Entonces le hicimos un estudio que se sonó un poquito ahí desgastantes porque pues el niño tenía que quedar profundamente dormido, le tiene que poner sus cablecitos en la cabeza, unos audífonos y empiezan a aventarle ahí soniditos y ya se empiezan a reflejar ahí en la gráfica. Entonces, afortunadamente todo bien. En el estudio nos dijeron que el niño sí escuchaba bien, que no había ningún tipo de problema auditivo. Entonces ya fue donde dijimos, ok, descartamos los oídos y escucha bien el niño. Entonces hay otra cosa que nos está afectando. Y ahí lo que nos resultaba gracioso o que también nos ponía ahí en conflicto era de que, por ejemplo, como comenta Karina, si le decíamos, Ángel, ven, no nos pelaba. Si le decíamos alguna otra palabra o un juguetito con sonido o cualquier sonido que le hiciéramos, no volteaba. Pero si abríamos una bolsita de papas, apenas luego. O si le poníamos su Pocoyo, que él adora a Pocoyo con la cancioncita, luego volteaba a ver ese sonido. Entonces había sonidos en donde, por mínimo que fuera, volteaba. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que realmente su oído sí estaba bien. Pero cuando le hablábamos, no nos hacía caso. Sí, eran como le llaman las crisis de ausencia, ¿no? Y otra de las cosas era que, por ejemplo, lo podía yo poner sentadito en alguna parte y era como si nunca hubiera estado aquí, como si nunca hubiera estado en la casa. Volteaba a ver y volteaba a ver el techo y luego volteaba a ver los muñequitos y luego volteaba a ver el piso, o sea, como si fuera un lugar súper nuevo para él y que estuviera apenas conociendo todo. Entonces, sí, perdón, y si te le ponías enfrente, o sea, hagan de cuenta, yo soy Ángel y estoy mirando para todos lados, y si ya sea mamá o papá, se le ponen enfrente como si no estuviéramos. Él seguía con la mirada, nos traspasaba y la mirada fija hacia otro punto, pero no dirigía la pupila hacia donde nosotros estábamos, así le pusiéramos juguete con sonido, o sea, él seguía haciendo su escaneo. Incluso a veces como que nos evadía, ¿no? Así como que quítate, yo estoy viendo para allá y cosas así. Entonces, fueron como tipo pasitos y todo esto se los estamos platicando antes del año, o sea, fueron como puntitos que empezamos a ver. Y ya después de ahí, no recuerdo si fue más o menos como a los 8 o 10 meses, cuando empezábamos tú y yo a mover la cabeza y le decíamos, sí, no, y empezábamos como a enseñarle palabritas muy simples, ¿no? Papá, mamá, sí, no, agua, dame más, y todo ese tipo de cosas, que son palabras como, bueno, para nosotros, como muy fácil de memorizar, digo, en el área cognitiva y todo ese tipo de cosas, y de tratar de balbucear, o algún tipo de cosas. Ya después, cuando empezamos papá y mamá a mencionarle las palabras sí y no y todo ese tipo de cosas, les estamos hablando que tenía meses, o sea, tenía meses, ni siquiera el año tenía. Empezó con sus streamings, de que como emocionándose. Que de hecho ahorita les vamos a poner ahí un videito de lo que él hacía, lo que más repetía cuando estaba pequeñito, y lo que más hacía era esto, así, sus puñitos los apretaba, y como si fuera un Super Saiyajin, así. Como si estuviera convirtiendo, incluso hacía como que...
y aguantaba como la respiración y como el quererte expresar algo. Pero aunque tú le movieras su cabeza y aunque tú hicieras, sí, no, y él trataba de ponerla rígida y trataba de emocionarse, pero no había como ese desarrollo de neuronas espejo, que son las que te hacen imitar lo que hacen las demás personas. Digo, cuando están muy bebés y empiezan a adaptarse, empiezan a imitar lo que ven, entonces nosotros decimos, bueno, pues ahorita va a decir sí o por lo menos va a mover la cabeza, ¿no? Entonces pasaron meses, yo creo hasta el año que lo seguíamos haciendo y él se seguía emocionando y pues nunca nos explicamos el por qué no nos imitaba de hacer ciertas cosas. Luego pasó a morderse la manita. Y después, no recuerdo si fue cuando ya cumplió el año o antes del año, pero sí empezó como se emocionaba y se mordía el nudillo, pero se abría, o sea, se provocaba una herida y luego esa misma herida se la volvía a abrir, o sea, se flagelaba el mismo. Y nosotros nos preguntábamos, oye, pues te cortas y tantito te tocas la herida y sientes como el calambrito, ¿no? De, ay, me duele, o que te cae limón o agua o algo así, y pues, ay, ahí traigo una cortada y ahí me duele. No estás como tallándote o moviéndote, y él sí, o sea, aunque trajera esa cicatriz muy fresca o que apenas estuviera cicatrizando, él se volvió a morder y empezaba así, pero era como la manera de expresar su emoción. Que también, digo, tú nos explicas un poquito mejor. Un especialista nos explicó que esa es la manera en que ellos tratan también de regularse con un dolor ajeno, como que un dolor ajeno tranquiliza el otro dolor que están sintiendo. Entonces, esa era una parte que él hacía. Digo, ahorita afortunadamente ya no lo hace. De hecho, en uno de los videos les vamos a presentar a nuestro hijo. Si ustedes lo ven, lo van a ver como si fuera un niño normal. Ya nada más cuando de repente se emociona o ve algo que hace así, porque eso sí lo sigue haciendo, ya no es tan seguido, pero sí lo sigue haciendo. Es cuando de repente la gente así como que, ay, ahora el niño super saiyajin, ¿no? Se va a convertir. Pero digo, si lo ven es un niño normal, nada más que de repente sí, cuando se emociona mucho saca eso, pero en su momento sí hacía eso de que se metía su manita y no sé, así duró como medio año, un poquito más. Como medio año, incluso en una ocasión lo tuvimos que llevar a consultar, no recuerdo por qué se había enfermado, y su pediatra le vio su mano y le dice, ¿y esto qué? ¿Se cayó o algo? Le digo, no, lo que pasa es que se muerde la mano. Y se me quedó viendo así como que, ¿cómo que se muerde la mano? Le digo, sí, o sea, como que le da ansiedad y empieza a morderse el nudillo. Y me dice, ¿y él se ha hecho esto? O sea, él con sus propios dientes se ha abierto la piel. Y le dije yo, sí. Y se me quedó viendo como de una forma así de... Esto no está bien. Y me dice, esto no es muy normal, ¿eh? Pero tranquilos. Entonces yo dije, ay, no, si llamo acá súper tranquilo. Sí, ahí fue donde la primer banderita amarilla de su pediatra, que es otra cosa. Por ejemplo, cuando lo llevamos con la pediatra, de repente se pone un poquito lloroncito porque se le alejaba la mamá o cuando de plano iba muy malito que por la garganta o la tosita. Pero no sé, de 10 veces que lo llevamos, en 8, si le dicen, Ángel, volteate, se voltea. Ángel, abre la boca. Ángel, levanta los bracitos, los levanta. O sea, hasta todos los doctores, oye, este niño, lo que le digamos, lo hace. Pero sí, esa pediatra fue la primera que nos puso una banderita amarilla, adicional a las dudas que ya traíamos. Que también es un tema muy importante porque después nos enteramos que muchos familiares, tanto de mi familia como de la familia de mi esposa, ya veían o notaban un comportamiento diferente de Ángel, pero no nos decían nada. ¿Por qué? Por el miedo de que les fueran a decir, ah, no, ¿qué te pasa? Mi hijo está bien, estás loca o estás loco. Ajá, que nos fuéramos a ofender. Pero digo, realmente unos padres que están comprometidos con su hijo, que están al 100% con él, pues no necesitamos que alguien en su momento nos lo diga, porque nosotros ya lo sospechamos. Pero sí les agradeceríamos que si dentro de sus familiares llegan a detectar niños con estas situaciones, obvio, de la manera educada y una manera formal, pues que sí se lo hagan notar a sus papás, porque también puede haber
papás que piensen como nosotros en su momento de que todo es normal, que no pasa nada, que todo está bien. Y si llevan un tratamiento a estos niños desde pequeñitos, créanme que se les mejora la vida enormemente. Entonces, quítense esa pena, no pasa nada realmente si nos dicen si el niño tiene algo, si lo notan diferente, no pasa nada, no nos va a perjudicar nada y nos puede beneficiar en mucho. Y también quisiera agregar por ahí que es muy importante que ustedes compartan esta información con toda la gente, porque al día de hoy vemos, digo, cuando nosotros recibimos el diagnóstico como tal de nuestro hijo, nos quedamos así como, ¿y ahora? ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué? O sea, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Quién me va a ayudar? ¿Qué hay que hacer incluso? Entonces vas a los neurólogos y lo único que te dicen es, necesita terapia. Que de hecho, eso va a ser otro, en el siguiente videito les vamos a platicar toda la historia que hicimos con los pediatras. O sea, hay pediatras, la verdad, muy buenos, pero hay otros que de plano... A lo mejor tomaron en línea. Dices, mijo, ajá, yo creo que son como antes a mí me hacían burla de que ingeniero Maruchan, de los que se hacen en 5 minutos, ¿no? Algo así. Entonces, precisamente para eso es estos videos, ¿no? Para también ayudarlos a que eviten ese tipo de personas. Les vamos a dar ahí algunos consejitos en el siguiente video de cuando empiezan a preguntar esto, les dicen esto, mejor muchas gracias, ahí nos vemos y busquen otra persona. Pero sí, digo, regresando a este tema, lo que notamos en Angelito fue eso, de que hacía sus streaming, se moría la manita y después empezó lo de caminar en puntitas. Después ya posteriormente comenzó a dar sus primeros pasitos y pues todo bien hasta ahí. Cabe mencionar que antes del año, pues nosotros notábamos como ese tipo de cosas de... Todavía no empezaba el aleteo, ¿verdad? Todavía no. El aleteo todavía no iniciaba, solamente como las estereotipias o los streaming que le llaman y el morderse y el llanto incontrolable, porque había veces que literalmente se podía estar tirando de rodillas 1 hora y era como, ¿cómo puedes llorar tanto? Perdón que te interrumpa, Cari, aquí también les pedimos que también sean un poquito más comprensibles, como comentaba Cari en el primer video, que si no lo han visto, los invitamos a que lo vean aquí en nuestro canal. Muchas veces nos topamos, incluyo, nos topábamos a niños en los supermercados o en algún centro comercial grande llorando, pataleando, tirado en el piso y la mayoría pensamos, ay, ese niño malcriado, no hace caso, ya me lo hubiera nalgueado, lo hubiera parado de la oreja, no sé. Pero realmente son dos situaciones. Una, o ni los papás y ni nosotros sabemos que el niño es autista o que tiene algún trastorno dentro de este espectro, o realmente el niño sí está diagnosticado como tal y los papás sí lo saben, pero pues los que no saben son la sociedad y empezamos a juzgar. Hay niños en los que si ven mucha gente o si entran en lugares donde hay mucho ruido, les pasa eso, se tocan los oídos y empiezan a hacer sus rabietas. Entonces en este aspecto pues, hay que ser un poquito más comprensibles cuando nos topemos en algún lugar público con niños que tienen ese tipo de situaciones o que están haciendo este tipo de llantos, pues ser un poquito más comprensibles en ese aspecto. Sí, claro. Mencionamos esto y queremos que esta comunidad llegue a muchas personas, aunque no convivan con personas autistas o aunque no estén muy cerca de ellas, porque como sociedad creo que tenemos una gran responsabilidad de poder comprender todas ese tipo de cosas que en algún momento nos tocará ver y lo peor del caso es que nos toca juzgar por la, ¿cómo se puede decir? Por la ignorancia que se tiene del tema y a lo mejor hoy decimos, ay, no me interesa este video, no me interesa saber qué es el autismo, no me interesa saber cómo se desarrollan porque en mi familia, porque nadie cerca de mí lo es. Pero sí los invitamos a ser un poquito curiosos para poder investigar un poquito más de esta información y lo tienes que saber y lo tienen que saber tus familiares y lo tienen que saber las personas que
conviven con el niño, las personas que hasta cierto punto tienen que comprender esa condición de vida, porque al final del día es esto, una condición de vida, no es una enfermedad, ¿sí? No es una enfermedad porque para una enfermedad pues hay medicamento y tienes cura o no tienes cura, bueno, ya es algo definido, pero esto es una condición, es una forma de vida con la que ellos van a vivir toda su vida. O sea, no es como que, si recibo tantas terapias a la semana o si recibo tal terapia ya se me va a quitar. O sea, ellos siempre van a vivir con la condición. Lo que nos toca a nosotros como padres es hacerlos unas personas o unos seres independientes y funcionales. ¿Sí? Ese es el objetivo de nosotros como padres con estos niños, de prepararlos a ellos para el mundo, no de tratar de cambiar el mundo para ellos, ¿sí? Porque al final del día lo que está en nuestras manos es lo que está dentro de nuestras casas, ¿sí? O dentro de nuestros hogares. Entonces, nos ha tocado ver millones de casos, o nos ha tocado ver miles de casos en donde papás desesperados, como en su momento nosotros lo estuvimos, y que no encontrábamos ni por dónde empezar, si por el neurólogo, si por las terapias, si por el medicamento. Ahora también hay otra cosa. Existen dos lados y los dos hasta cierto punto son comprensibles. Existe el lado del espectador, que viene siendo la gente que ve a tu niño y que sin saberlo te recomienda u opina. ¿Sí? Por ejemplo, cuando veían a mi niño decían, si a tu hijo lo diagnostican con autismo, no lo vayas a medicar, está muy chiquito, no lo mediques. Entonces, por ese miedo que te inyectan en esa opinión que a lo mejor vino de buena fe, que no fue de mala fe para perjudicar al niño, pues ya se creó como un pánico en ti. Sí, ya se creó como un pánico y ya te quedaste de que no, si es cierto, la medicina es muy mala para mi hijo, entonces pues no se la voy a dar, no se la voy a dar, no se la voy a dar. Y cuando llegas con un neurólogo que te dice, dele esto, entonces a esa persona que estudió años y que ya por experiencia que ha atravesado y todo eso, te dice que tu hijo necesita tal medicamento, ya tienes tú en automático una barrera en donde dices, no, yo no voy a medicar a mi hijo porque me dijeron que está muy chiquito para poder medicarlo. Pero afortunadamente tenemos buenas noticias. Entre más temprano se detecte este tipo de cosas, pues tenemos más, podemos ganarle tiempo al tiempo. Podemos ir paso a paso, porque como es bien sabido, ningún autismo, ninguna otra condición es igual a alguna otra. Ayer lo mencionaba en nuestro videito anterior, mi hijo no tiene el mismo autismo que el tuyo, ¿sí? O tu hijo no tiene el mismo autismo que el mío. Y hay que buscar lo que más se le adapte a ellos, ¿sí? No hay que forzarlos, no hay que obligarlos a hacer cosas. Y yo sé que a lo mejor ahorita estamos también como en la controversia de la generación de cristal, ¿no? Estamos como que, sí, los estás creando bien delicaditos y que no los forces y que no les metas. Pero bueno, regresando al tema de todo este tipo de travesías que hemos pasado con nuestro hijo, si les quisiéramos hacer mucho hincapié en tanto como comunidad espectadora, como comunidad pues que está siendo parte de esta condición, que creemos un poquito de empatía y que abramos la información, que compartamos toda esta información para que mucha gente llegue a comprender el tema del autismo y de cualquier otro tipo de condición que pudiera estar sufriendo otra persona. No sé si tengas algo más que agregar. Bueno, nada más igual me gustaría comentar que otro síntoma o banderita amarilla que nos hizo sospechar de estas situaciones, de que también Ángel, que es el nombre de nuestro niño, cuando le compramos juguetitos,
empezaba a hacer filas. Empezaba a hacer filas, o sea, todo lo que le comprábamos, filas por tamaños, si un monito se le caía, hacía un coraje, a pesar de que estaba pequeñito, hasta la fecha sigue haciendo sus filas, ya no es tan recurrente, pero sí, si se le cae un monito, no hombre, hace... O si no se puede parar. O si no lo puede parar, ajá, y los va acomodando. Ese es otro tema también que cuando fuimos con la pediatra, como ella tiene ahí sus juguetitos, igual veo que los empezó a acomodar, igual nos dice, oigan, ¿hace este tipo de alineaciones siempre? No, pues sí, la mayoría del tiempo. La banderita media como que, bueno, está muy chiquito, pero es común, o estas características que él tiene es muy típico de los niños que están dentro del espectro autista. Entonces ella también se empezó a dar cuenta por ese tipo de situaciones, ajá, de que empezaba a acomodar los monitos con un solo color. Que de hecho igual nos sorprendió mucho porque no recuerdo bien la edad, pero cuando empezó a juntar todos los que le decías el rojo y agarraba el rojo y lo ponía en el tazocito rojo. De hecho fue al año. De hecho fue al año y veíamos que era un niño muy visual. O sea, lo que a veces parecía que no te ponía atención o a veces parecía que no te estaba viendo. Pero después, cuando pasaba 1 o 2 días, él ya lo estaba haciendo. Por ejemplo, en una ocasión vino un sobrino mío y su papá, bueno, Ernesto le compró unos dinosaurios, unos muñequitos, sí son dinosaurios, ¿no? Que se acomodan en platitos de diferentes colores. El dinosaurio rojo en el platito rojo. Y así, ese es el estilo de juego que tienes que tener con ese material. Bueno, pues vino mi sobrino y yo anteriormente ya le había mostrado cómo jugar, pero como que no me ponía mucha atención a mí. Viene mi sobrino y empieza a acomodar los dinosaurios en el platito correspondiente y Ángel quería quitárselos del plato. O sea, no quería que estuvieran ahí acomodados. Entonces mi sobrino le dice que no, así se acomodan, así déjalos. Entonces ya como que le llegó el flashazo a Ángel, como que dijo, chin, ya lo molesté, entonces pues vamos a ver qué quiere hacer este niño. Logró mi sobrino acomodar todos los dinosaurios y Ángel nada más los veía, o sea, como que decía, ah, ok, así se juega. Pero sí vimos que cuando mi sobrino le habló con voz firme y directo a los ojos, y mi hijo se le quedó viendo así como que, ok, entonces te voy a dejar cumplir tu objetivo y si me gusta, te lo voy a respetar. Si no me gusta, pues adiós. Entonces, cuando ya vio ese tipo de juego, y yo creo que le gustó, al siguiente día, él empezaba a acomodar los dinosaurios como iban, así como lo había hecho un día anterior mi sobrino. Entonces lo empecé a grabar y yo dije, bueno, ¿y si le pregunto los colores o si le pregunto que dónde va el rojo, dónde va el verde? Y yo sin antes habérselo mencionado, digo, cabe mencionar que también en algunos casos tuvimos que recurrir a las pantallas por temas de actividades que teníamos aquí en la casa y quizás en una de esas, pero siempre eran como videos educativos. Digo, al final del día, educativos o no, pues siguen siendo pantallas y estamos conscientes de que las pantallas en exceso, pues también pueden ser algunos, ¿cómo se pueden llamar? Cosas que puedan afectar al desarrollo del niño. Pero en otras ocasiones, pues puede beneficiar, digo, les pueden enseñar un poquito de cosas y todo ese tipo de materiales. Pero cuando yo le empiezo a preguntar a Ángel, ¿dónde va el rojo, Ángel? Y lo pone en el plato rojo, dije, wow, ya se saben los colores. ¿Y dónde va el verde? ¿Dónde va el azul? Y empecé a preguntar y me acomodó todos los animales en el plato exacto que iba al año de edad. O sea, yo considero que estaba muy pequeño. No sé si sus hijos también al año o anteriormente, pero igual también nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden dejar sus experiencias aquí en la cajita. Y obviamente este espacio está abierto a toda aquella persona que quiera participar y que quiera contarnos su historia, porque como lo mencionamos, no todas las condiciones son iguales. Entonces estamos también abiertos a recibir cada experiencia de cada uno de nosotros,
qué es lo que le ha servido, qué es lo que le ha funcionado, qué es lo que no les ha funcionado, y pues de esta manera pudiéramos llevar mucha más ayuda para todas aquellas personas que o acaban de recibir un diagnóstico o ya llevan tiempo en el diagnóstico y no han logrado como encajar con ese engrane que necesitamos para nuestros hijos o incluso como familia. Así es, y aquí también es importante mencionar que, como comentábamos en videos anteriores, aunque vayamos con un especialista, el más experto en autismo, él también tiene que tener un cierto prueba y error, porque él es un especialista, pero cada niño autista se comporta diferente. Entonces, él, la ventaja que va a tener es de que ya va a saber, dependiendo de las características del niño, que de todas estas posibilidades pueden ayudarle. Va a haber unas que sí, va a haber unas que no, entonces tiene que estar con el prueba y error hasta que lleguen en el punto exacto. A mí me gusta hacer esta analogía de decirles que como comunidad vemos todos los ingredientes que nos han funcionado y ya cada familia de esos ingredientes va haciendo su receta propia para aplicarlo en su niño. Pues bueno, en resumen, ya para concluir este video, nada más me gustaría comentarles que dentro de las características que notamos en nuestro niño desde que nació, pues fue uno, los llantos muy prolongados y que aunque se le cambiara el pañal, la ropita, se le diera de comer, él continuaba con su llanto. Los movimientos que les llaman el streaming, el que se mordía la manita, el que acomodaba los juguetes en fila. En ocasiones también nos comentaban que es válido que los hagan en torres. Eso también es parte de los niños típicos de que empiecen a hacer las torres, que es una habilidad que van desarrollando, pero cuando ya es muy recurrente el estar haciendo filas, eso ya se sale de lo típico. El caminar de puntitas, que también es un tema que se repite en este tipo de situaciones. Entonces, si dentro de sus pequeñitos están viendo esta serie de patrones, sí les recomendamos que busquen información, que se acerquen con algún profesional. Igual, como comentaba Cari, dejen sus comentarios para apoyarnos entre todos como una comunidad, que es lo que somos. Y pues bueno, pedirles que le den like a la paginita, que se suscriban y que lo compartan. El día de mañana esperamos poder subir un tercer video en donde vamos ahora sí a empezar a explicar todo lo que empezamos a vivir con los diferentes especialistas, y hay personas que la verdad sí, mis respetos, las cosas buenas, las cosas malas, con lo que nos hemos topado, gente que nada más estaba para lucrar y de que tal cual, ¿cuál es su nombre? Ernesto, ya me debe 100 pesos, ¿por qué? Porque me dio el nombre, que espérate, o sea, es en serio. Entonces, mañana vamos a tratar esos temas. No sé, Cari, un otro tema. Pues nada más que se apeguen, bueno, es un último consejo que yo les doy como mamá, y yo creo que tú como papá también lo has experimentado con Ángel. Siempre estén muy cerca de sus hijos. Exploren y vean qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen. Yo no pretendo que se obsesionen. Yo no pretendo que se obsesionen o que en determinado momento lleguen a caer en estar juzgando todos y cada uno de los movimientos que tienen nuestros niños. Porque también en su momento, cuando nosotros empezamos como a sospechar de esta condición o de este trastorno, nos decían, no te alarmes, es normal. No te alarmes, algunos niños lo hacen, después lo dejan de hacer. No te alarmes, es muy normal que lloren por lapsos prolongados y después se les quita. Entonces, digo, nada más agarren lo que ustedes vean de sus hijos, guárdenlo y ahí como que vayan almacenándolo. Yo me imagino que como no llegan o no logran llegar a una regulación individual ellos,
pues se desbordan. Como por ejemplo, lo que decías ahorita de estar formando las cosas en filita y el querer lograr un objetivo de que si un muñequito no tiene un pie y no se para, pues él quiere que como quiera se pare. Y llegan a un momento de desborde emocional. Entonces, entiéndanlos, compréndanlos. Yo sé que en casa hay muchísimas cosas que hacer. Yo sé que papás trabajan y mamás trabajan y todo ese tipo de cosas, pero créanme, el quehacer nunca se va a terminar. Ese siempre nos va a esperar y lamentablemente nos tocó aprenderlo con nuestro hijo. Y pues el tiempo que ustedes puedan darle de calidad a sus hijos va a ser la mejor terapia que ellos van a poder recibir. Porque al final del día, cuando uno los lleva a terapia 45 minutos, les puede ayudar tanto a ellos como a ustedes para retroalimentarlos acerca de las actividades que necesitan realizar con ellos. Pero si tú como papá, tú como mamá o tú como tutora estás siempre ausente en la vida de nuestros hijos, créeme que 45 minutos de terapia no le va a solucionar la vida. O sea, cuando tú te traes eso de terapia para la casa y la terapia la sigues en casa, créeme que da un genial resultado y es válido que te digan, ponle atención aquí, pero no te obsesiones. Ponle atención acá, pero probablemente puede ser normal. Entonces, nada más es como esos pequeños detallitos que tú tienes que ir viendo, que tú tienes que ir calificando hasta qué punto pudiera llegar a ser normal y hasta qué punto pudiera dejar de ser tan normal. Así es. Y siempre tomen como referencia a pues, todos aquellos pequeñitos que tienen en su familia o con vecinos o con amigos, con amigas, que son típicos. O sea, ahí es cuando se dan cuenta de un niño cuando le hablas, luego voltea, va. De hecho, ahorita que comento esto, me acordé de otra cosa. Ángel, como batalló mucho por el idioma, por hablar, no nos decía lo que quería, que era lo que hacía, nos tomaba de la mano y nos jalaba hacia lo que quería. Entonces, esa es otra característica de los niños autistas, que como no expresan sus palabras, se les complica mucho el hablar, van por el papá o van por la persona, lo toman de la mano y lo llevan a donde quieren obtener alguna cosa, ya sea agua, comida, lo que sea. Digo, actualmente ahorita mi niño ya nos pide las cosas, pero en su momento cuando estaba pequeñito él iba, nos agarraba de la mano y sin mirarnos a los ojos, o sea, nomás iba, nos agarraba de la mano y él iba caminando y nos llevaba hacia el punto donde él quería o donde estaba su interés. Entonces también es una banderita amarilla para que lo tomen en cuenta. Incluso para su mayor facilidad, él mismo te traía las cosas, ¿no? Por ejemplo, si quería leche, él iba por su vaso, iba por la leche y te traía las dos cosas para que le dieras. O sea, siempre con el mínimo esfuerzo, siempre ahora sí que con la mínima fatiga que le pudiera producir a él. Pero desde que empezó a abrir o desde que empezó a abrir el refri, digo, él ya sabía, agarraba su leche, venía a donde estaban los vasos, agarraba su vaso, iba y te llevaba el vaso y la leche para que le sirvieras. Entonces esa era su manera de lenguaje. Él decía, pues ya te transmití corporalmente lo que necesito, entonces ahora necesito que tú me lo des, ¿sí? Y créanme que si él hubiera aprendido o si él hubiera sabido cómo servirse, cómo abrir el bote de la leche y cómo cerrarlo y cómo volver a guardarlo y todo ese proceso, o sea, nosotros solamente hubiéramos sido como maniquís para él. Digo, sin expresar una sola palabra. E incluso ahorita que todavía estamos como en el proceso de desarrollar su lenguaje y de que pida las cosas y por favor y gracias y todo ese tipo de cosas, todavía le cuesta y se enoja. O sea, cuando ya es como que lo quiero rápido, así como que ya sabes lo que quiero, ¿por qué me estás haciendo pedírtelo? Pero pues tenemos que formarlos, tenemos que prepararlos para el mundo, tenemos que transmitirles que lamentablemente los papás no somos eternos, que las familias no son eternas y que en algún punto de su vida ellos tienen que llegar a ser independientes y completamente funcionales para ellos mismos. Así es. Bueno, pues sin más, les agradecemos el estar al pendiente de los videitos, vamos a seguir subiendo más. También hemos subido algunas cápsulas pequeñitas donde damos algunas
definiciones que se manejan aquí en este tipo de entornos. Los invitamos a que se suscriban, a que dejen sus comentarios. Y que nos sigan en TikTok. Y que nos sigan también en TikTok. Estamos igual como comunidad autista y recuerden que esta información le puede servir a cualquiera, no nada más el que convive con una persona autista o la persona que está dentro de la comunidad. Así es que recuerden que es gratis, suscríbanse, si les gustó este video regálenos un like y compartan. Hasta luego.